Ahora vamos a empezar ya por aquí a conversar en términos de la composición. Entonces vemos aquí que hay un encuadre que ya no es tan simple, ¿cierto? Es un encuadre que implica varios elementos de composición, que en este caso lo constituyen las ramas del árbol. Seguramente muchos de nosotros podemos llegar aquí a la montaña, como en este caso, que donde se observa mi bella ciudad natal de Pamplona, y allí vemos una panorámica, pero no es lo mismo que nosotros hagamos esa panorámica simple y llana, ¿cierto? Es decir, que no empecemos a buscar en el entorno qué elementos de composición hay, a que simplemente el hecho de pasar detrás de un árbol y ver cómo se puede observar esa panorámica desde esa perspectiva, pues ya empieza a enriquecer el motivo. Entonces aquí en este caso vemos que hay una composición eh, con la ayuda de esas ramas de los árboles y eso hace que ya sea una fotografía un tanto diferente. Todo lo que está en nuestro entorno puede ser visto como un elemento de composición. Asimismo, todo lo que existe, todo lo que podemos ver en nuestro entorno es Sí, ya. obviamente fotografiar, ¿cierto? Entonces, esa digamos que es parte de la idea allí. Va, pues. Entonces, Va que ya. como estamos acostumbrados Que ya. a ver un espacio, digamos, sin límites, es decir, nosotros vemos en modo panorámico, realmente se hace un poco complejo al inicio empezar a decir, bueno, en mi encuadre, ¿qué voy a involucrar? ¿Qué voy a sacar? Pero es importante que nosotros empecemos a identificar que todo lo que está en nuestro entorno puede llegar a servirnos, pero no lo vamos a involucrar simplemente porque sí. Vamos a darle, digamos, un sentido, un significado específico a cada elemento que involucramos. Por ejemplo, en este caso se involucran los árboles porque eso nos da una connotación de un ambiente natural, ¿cierto? Nos da incluso la idea que hay un bosque frondoso en todo este entorno. Incluso llegamos a imaginar, aunque no esté esa información en el encuadre, en términos contextuales, que detrás del fotógrafo puede que haya un bosque bastante frondoso. Entonces, todo ese tipo de información que involucramos allí es importante. Bien. Entonces, como les digo, en términos de composición, nosotros vamos a tener en cuenta que la fotografía es como hija conceptual de la pintura y todos esos conceptos de las artes pictóricas migraron a la fotografía. Entonces vamos a ver que hay conceptos como cohesión, como estructura, concepto, composición, todos esos aspectos que son referidos a la fotografía, pero que vienen, como les digo, desde la pintura. Entonces, en este caso, cuando hablamos de componer, implica que nosotros somos los que vamos a decidir qué elementos vamos a involucrar, así sean elementos sencillos. Y debe haber además un motivo. En este caso, por ejemplo, el cielo puede llegar a constituir un motivo porque tenía aquí unos elementos, digamos, pues muy particulares. Entonces, eso puede llegar a motivar. O en el caso de la fotografía de la derecha, que vemos también que el cielo empieza a constituir un motivo para hacer la fotografía. Y empiezo a componer con todos estos tejados que están acá, que son bastante rústicos, bastante de nuestra cultura latinoamericana, y pues en el fondo ya una estructura arquitectónica de la ciudad. Pero fíjense que todos estos techos igual nos pueden contar muchas cosas, ¿cierto? Tienen mucho que ver que en este momento la pandemia estaba bastante compleja en esta ciudad, por ejemplo, y no había posibilidad de ir para la calle. Entonces empieza uno a explorar su entorno, empieza a hacer fotografías de los lugares que tiene a su disposición. Entonces es importante empezar a reconocer, a identificar, a narrar ese contexto. Entonces en ese sentido, nosotros debemos pasar. Qué pena, profesor Javier, ¿prendes por favor el audio? Vale, ¿ya? Sí, gracias. Vale, es que de pronto vale. Para que alcanzaron a escuchar hasta dónde. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que pasar de simplemente
mirar el entorno a ser mucho más observadores, a ser analíticos. Y cada uno de los detalles que vemos en el entorno pueden llegar a enriquecer de alguna manera mi construcción. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un colegio acá de la ciudad donde vivo, es un colegio de unas hermanas, y aquí vemos que hay detalles arquitectónicos que pueden llegar a pasar desapercibidos para uno comúnmente. Uno pasa por ahí todos los días y nadie se fija como que hay unos detalles, hay unos arcos, hay un estilo arquitectónico diferente, ¿cierto? Entonces es tener esa capacidad de contemplación, de detenernos un poco y de observar de manera distinta. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que uno no tiene que tener frente a sus ojos los más bellos paisajes, ¿cierto? Hay que tratar de ver con ojos nuevos y eso implica explorar de manera diferente todos nuestros entornos. Entonces, empezar a mirar qué involucro, qué no involucro, esto cómo se ve desde arriba, esto cómo se ve desde abajo, cómo empiezo a variar las perspectivas para tener un poco más de fuerza en lo que quiero narrar. Bien. En ese sentido, todo lo que está en nuestro entorno, pues es susceptible de ser fotografiado. Incluso aquí, como pasa con la mascota que tengo aquí, es cuestión de paciencia, es cuestión de observar diferente y de empezar a buscar cuáles son los ángulos que me permite también ese gato, ¿cierto? Cómo empieza él a comportarse frente a la cámara. Con las personas, por ejemplo, es diferente, ¿cierto? Con las personas uno pues puede hacer fotografía de dos maneras. La primera, pues solicitando la peculiar pose, ¿cierto? La tradicional pose y pues otros momentos en los que se fotografía al personaje en las circunstancias de sus labores o como se dice popularmente sin que me dé cuenta, ¿cierto? Tome una foto como si no me diera cuenta. Pero en realidad, si hay ausencia de esa cámara en términos de que la persona ya se olvide que ella está allí, pues es mucho más interesante el resultado de la fotografía. Eso, digamos que es parte de los consejos que uno puede llegar a encontrar en Internet todo el tiempo de hacer fotografía con personas. Pero también, como les digo, esa posibilidad de explorar lugares diferentes, de explorar detalles que pasan desapercibidos. Entonces es también aprender a explorar, a mostrar lo que la gente no ve a simple vista. Eso en términos de la fotografía, que no es con personas, ¿cierto? Y por supuesto, se trata también de empezar a considerar que en mis fotografías siempre debe haber un peso visual, ¿cierto? Un peso visual, también llamado centro de interés, o incluso el maestro Henry Cartier-Bresson lo llamaba el punctum, ¿cierto? Que es, digamos, el elemento principal, el que se destaca dentro de cada fotografía, que puede estar sobre algún objeto, algún elemento, animal o cosa, o sobre la figura humana, ¿cierto? Eso, digamos, que hace parte del ejercicio fotográfico. Bien, entonces, cualquier detalle que uno encuentre, y les estoy mostrando casi todas las fotografías hechas con el teléfono para que sepamos que más allá de lo que pueda llegar a involucrar el equipo fotográfico que tenga en mis manos, tiene que ver más con el concepto, ¿cierto? Con las ideas que yo tenga y con la capacidad de observación que yo empiece a desarrollar. Entonces, fíjense que aquí hay detalles de la naturaleza que pasan desapercibidos para muchos. Muchos levantan la mirada y dicen, no, el cielo está bonito y ya, y pasan por ahí. Pero es también en parte agradecimiento, ¿cierto? Por tener esas bondades de la naturaleza frente a nosotros y captarlas para que otros tengan la oportunidad de verlas si no están en mi contexto. Entonces, por eso también el tema de la memoria cobra especial importancia allí. Entonces, como nosotros tenemos nuestro dispositivo móvil a la mano todo el tiempo, lo tenemos en el bolsillo, que era algo que no ocurría antes, ¿cierto? Uno veía una fotografía y tenía que pensarla y decir, uff, después paso con mi cámara porque no tengo la posibilidad en este momento, pero ahora pues ya tenemos ese dispositivo disponible todo el tiempo. Entonces, la idea es que si igual tenemos ese dispositivo, no vamos a empezar a tomar fotos como locos, ¿cierto? Tenemos que realmente hacer fotografías que creamos que tienen
un valor, que tienen una importancia para un público específico, para una comunidad específica, porque es allí donde vamos a empezar a generar memoria de calidad. O sea, no de pronto, como lo decía el fotógrafo norteamericano Ansel Adams, que decía que muchas personas practicaban la fotografía de metralleta, ¿cierto? Y ese concepto de fotografía de metralleta que decía Adams era tomar 1000 fotos y de esas 1000 fotos sacar 2 buenas, ¿cierto? O escoger y sacar 3 buenas, sino por el contrario, pensar muy bien cada fotografía para tener un archivo de 5, de 10 fotografías, pero que son muy buenas, ¿cierto? Que como se dice popularmente, que son las que son y nada más. Entonces, digamos que ese concepto fue lo que hizo que cuando se migró de la fotografía analógica a la fotografía electrónica, que es la que trabajamos en la actualidad, ¿cierto? La analógica, recordarán ustedes que era la de película, la de rollo de nitrato de celulosa. Cuando se migró, muchos fotógrafos de antaño decían, esta vaina se fregó, ¿cierto? ¿Por qué se fregó? Porque los fotógrafos electrónicos hacen fotografía de metralleta, hacen 1000, 2000 fotos para escoger 2 o 3 buenas, mientras que nosotros los fotógrafos análogos tenemos que pensar muy bien cada toma, porque tenemos 12, 24 o 36 oportunidades simplemente que eran los fotogramas que tenía cada película para hacer una buena fotografía. Y solamente hasta después de un proceso de revelado y de copiado podíamos ver el resultado final. Entonces eso hacía que que tuviera uno que pensar muy bien cada fotografía. En este caso no. Entonces también el llamado de atención es eso, ¿cierto? No importa que tengamos un teléfono, no importa que tengamos una cámara fotográfica electrónica, no hagamos 1000 fotografías, no hagamos 2000, hagamos unas 5 fotos muy bien pensadas, muy bien logradas, en términos de composición, ¿cierto? En términos de incluso el momento, que sea un momento importante. Es entendible que en un evento, por ejemplo, si ustedes hacen una charla, una conferencia en un lugar, en un auditorio, seguramente tendrán que hacer varias tomas de un momento importante. Por ejemplo, se le va a entregar un reconocimiento a esta persona. Hay que hacer varias tomas de ese instante porque ¿qué tal que me quede con los ojos cerrados? ¿Cierto? ¿Qué tal que miró para otro lado en el momento en que yo hice la toma? Entonces, por eso es que es importante hacer varias tomas, pero de esos momentos específicos. Ya una foto, por ejemplo, del auditorio, ¿para qué voy a hacer 20, 30 fotos de un auditorio? ¿Cierto? Si se va a ver prácticamente igual. Eso es algo más anecdótico. Es decir, para dar fe que eso sí ocurrió, ¿cierto? Este evento ocurrió, pero no hay posibilidad de reconocer el código gestual o la pose de alguna persona allí en específico, ¿cierto? Va a ser algo mucho más general porque los planos abiertos se utilizan precisamente para contextualizar, ¿cierto? Para situar a un personaje en un contexto específico en términos espaciales o temporales. Pero eso es todo. Entonces hay que buscar los momentos realmente específicos y desarrollar esa capacidad de observación, de contemplación. Es decir, a uno cuando lo encargan de las fotografías, uno no se puede poner a hacer visitas sociales, ¿cierto? Uno no puede empezar a saludar por allí, hola, ¿qué más? Que no sé qué, y todos los momentos están pasando detrás de uno sin que se percate, ¿cierto? Entonces hay que estar como muy concentrados en el tema, empezar a construir fotografías que puedan llegar a servir con el objetivo del evento. Por ejemplo, muchas veces se hace una charla que tiene que ver con la importancia de la mujer en la sociedad. Y cuando usted ve la fotografía son puras fotos de auditorio, auditorio, auditorio y el ponente y ya. Pero no hay fotografías de las mujeres que asisten allí. No hay fotografías de los momentos que compartieron esas mujeres interactuando, ¿cierto? Entre ellas, o cuando compartieron con el ponente, o cuando compartieron un libro, etcétera. O sea, los momentos realmente importantes se pierden porque, pues digamos, la costumbre es llegar a hacer la foto del auditorio y del ponente y se fueron. ¿Cierto? Hay que buscar momentos que estén acordes al objetivo de esa charla, por ejemplo.